Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Dina Luz Choque Castañeda del CEAD de Zipaquirá. Me encuentro inscrita en el programa de Tecnología en Producción Animal y les voy a exponer unos conceptos básicos sobre la epidemiología. Primero, ¿qué es la epidemiología? Conocemos que la epidemiología es el estudio de los procesos de salud y enfermedad que afecta a la población. La epidemiología se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por estas enfermedades. También se interesa en saber cómo se distribuyen geográficamente y en el tiempo que se distribuyen. También se ocupa de los factores que causan o están asociados con la enfermedad, así como también del estudio de la prevalencia, incidencia y distribución de las enfermedades que afectan a la población. Uno de sus objetivos es determinar las formas de prevención y control de estas enfermedades. Objetivos de la epidemiología. Tenemos como objetivo principal el control de los problemas de salud. Para esto la epidemiología se divide en tres campos. El primero de ellos es sobre la historia natural de la enfermedad y la eficiencia de las medidas de prevención. El segundo es la formulación y ejecución de los planes que se evalúan y programas de salud para mejorar los niveles de salud en las poblaciones. El tercero es la formulación, ejecución y evaluación de planes y programas de salud para mejorar el nivel de salud en las poblaciones a nivel mundial. ¿Qué es la triada epidemiológica? Para hablar de la triada epidemiológica tenemos que tener tres conceptos claros, que es el agente causal, el huésped de la enfermedad y el ambiente, ya que la triada epidemiológica es el modelo tradicional de causalidad de las enfermedades. Esto es un concepto que nace para ser aplicado en enfermedades infecciosas, pero hoy en día ya se utiliza en enfermedades no infecciosas. Como lo decía, tenemos que tener claros los conceptos de agente, ambiente y huésped, ya que estos tres elementos se deben relacionar para producir la transmisión de la enfermedad. Ya sabemos que la interacción entre el agente y el huésped se realiza a través del ambiente. Entonces vamos a conocer cuáles son esos conceptos. ¿Qué es el agente? El agente es un virus o bacteria, parásito o microorganismo patógeno infeccioso. El agente es el microorganismo que habita en el huésped. En el entorno adecuado causa la enfermedad. El agente por sí solo no causa la enfermedad. El agente depende de las condiciones de interacción entre el resto de los componentes de la triada epidemiológica, como son el huésped y el clima ambiental, para poder realizar la infección o transmitir la enfermedad. El medio ambiente. El medio ambiente se refiere al entorno adecuado que necesita el agente o microorganismo para desarrollar la enfermedad en el huésped. Las condiciones ambientales son un componente fundamental para el crecimiento y propagación de las enfermedades. Las condiciones ambientales pueden dividirse en factores físicos, factores biológicos y factores socioeconómicos. ¿Qué es el huésped? El huésped es el ser humano donde crece y se reproduce el microorganismo que causa la enfermedad. Existen múltiples factores que el ser humano debe cumplir para crear el ambiente adecuado para que se produzca la enfermedad. Estos factores de riesgo aumentan significativamente la exposición y la susceptibilidad para generar las condiciones necesarias para alojar al agente patógeno del organismo. Entre los factores que son más relevantes se encuentran el sexo, la raza, la respuesta inmune, el consumo de sustancias, la nutrición, la genética, la anatomía, entre otras. La cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es una consecuencia cuyos elementos participan en la transmisión de un agente causal hasta el huésped susceptible. El resultado de la interacción de esos elementos es el desarrollo de una enfermedad. Por lo tanto, la cadena epidemiológica se compone de agente infeccioso, reservorio, vía de salida, vía de transmisión, vía de entrada y huésped susceptible. Tenemos el reservorio. El reservorio es el ser animado e inanimado donde el agente infeccioso persiste y se multiplica. Es el hábitat del agente infeccioso.
El periodo de incubación. El periodo de incubación es el intervalo de tiempo para la aparición de los síntomas. La fuente. La fuente es el paso desde la agente que pasa desde el reservorio al individuo susceptible. Tenemos fuente homóloga y fuente heteróloga. El portador. El individuo que no presenta signos ni síntomas para eliminar el microorganismo. Tenemos algunos síntomas como el que está enfermo, transmite y tiene la enfermedad, el sano coloniza pero no infectado, el precoz incubacionario, el parodijo, el pasivo, el huésped susceptible. El huésped susceptible es el individuo con posibilidad de enfermarse. El mecanismo de transmisión. Hay dos mecanismos, la transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa es el paso que se da desde la fuente al individuo susceptible por relación inmediata. Y indirecta es la separación entre la fuente y el individuo susceptible necesaria para la supervivencia de la gente. Entonces esto se da a través del suelo, del agua, de alimentos contaminados. Entonces esta es la cadena epidemiológica, desde que comienza desde el reservorio hasta llegar al huésped susceptible. Tenemos la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es la evolución de un proceso patológico sin intervención médica. Representa el curso de acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de las causas, los componentes etiológicos, hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre un desenlace, como puede ser la curación o la muerte. El interés que tiene la medicina por conocer la evolución natural de cada enfermedad es descubrir las diferentes etapas y componentes, como se ve en la imagen. Como el periodo prepatógeno, donde el fomento, prevención primaria, se ve la prevención secundaria, prevención terciaria, las etapas, el periodo de latencia, los cambios tisulares, el periodo prodrómico, los signos y síntomas, defecto o daño, o la muerte o estado crónico. Las etapas de la enfermedad. Tenemos el periodo prepatógeno. En esta fase se inicia la enfermedad. Para el ser vivo no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares o orgánicos. Está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente. El periodo patógeno es la etapa en que hay cambios celulares, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos de enfermedad. El periodo patógeno se divide en dos etapas, en el periodo de incubación y de latencia. En las enfermedades transmitibles se habla de periodo de incubación, ya que los microorganismos se están multiplicando y producen toxinas, las cuales duran horas o días en incubar. Sin embargo, las enfermedades de tipo degenerativo se habla de periodo de latencia, por su lenta evolución que puede durar meses o años, o enfermedades crónicas, como son la artrosis, la demencia senil, etc. El periodo clínico es cuando el ser vivo presenta signos clínicos, es decir, cuando se manifiesta clínicamente la enfermedad. Y el afectado demanda ayuda sanitaria. Pero si el proceso patológico siguiera evolucionando de manera espontánea, sin intervención médica, tendría un desenlace que podría ser la curación, la incapacidad secuenciales o la muerte. Así, a su vez, tiene 3 periodos. El periodo clínico tiene 3 periodos. El prodrómico, que es donde aparecen los primeros síntomas, que es en el inicio clínico de la enfermedad. El clínico aparecen los síntomas y signos específicos, lo que permite determinar qué tipo de enfermedad es la que tiene el paciente. Y de resolución es la etapa final, donde la enfermedad desaparece o se vuelve más crónica o el paciente fallece. Niveles de prevención. Tenemos el nivel número 1. El nivel de prevención primario. Este se llama del periodo prepatógeno.
Son las acciones individuales o comunitarias orientadas a la población con el fin de reducir la incidencia de ciertas enfermedades. El objetivo de este periodo es promover la salud, prevención de las enfermedades. Ahí se hacen actividades para educación para la salud y promoción de la salud. La promoción de la salud es el control de las determinantes en población presuntamente sana. El segundo nivel de prevención es el periodo prepatógeno, dirigido a la población presuntamente sana y o en etapas iniciales de enfermedad. Incluye el diagnóstico y el tratamiento oportuno o la incapacidad. Los niveles de prevención terciarios se encargan del tratamiento, la rehabilitación y la prevención de la discapacidad. Bueno, y estos son algunos de los conceptos. Muchas gracias.